habernos invitado al Ministerio y en este caso a mí, que me han convocado para esta charla. Agradeceros a Santiago, a Javier y a la universidad por haber contado con nosotros. Yo lo que os voy a contar es una experiencia práctica que hemos puesto en marcha desde hace varios años, incluso un poco anterior a la ley, ¿no? A la ley 11. ¿no? Pues normativa legal, obviamente, es nuestro marco de referencia en el intercambio de datos. ¿Vale? Para ello, para facilitaros y para amenizaros un poco también la presentación y la descripción realmente de lo que hacemos, cuál es el objetivo, etcétera, que luego entraremos en detalle y profundizaremos lo que consideréis, pues bueno, yo me he traído unos amigos que suelen ayudar en este tipo de presentaciones y además cuentan pues, bastante mejor que yo cuál es el objetivo y de lo que nosotros perseguimos. Espero que se oiga bien. ¿Se oye? Van a salir las concesiones de ayudas para las guarderías y los colegios, así que a prepararnos, a ver cómo podemos facilitar este trámite a los ciudadanos. La verdad es que la gente se queja con razón. Cualquier cosa te lleva una mañana. Pues hay que buscar una solución, a ver si mejoramos el servicio que damos. Déjeme ver qué puedo encontrar. Por cierto, Carlos, me han dicho que están a punto de salir las becas de la guardería. Ya sabes, hay que ir pidiendo la vida laboral, el certificado de renta, el justificante de empadronamiento. No, papeleo. He visto que se puede facilitar mucho la tramitación al ciudadano gracias a los servicios electrónicos disponibles en Sara. Buenos días. Quería saber cómo puedo implantar los servicios electrónicos en mi oficina. Es muy sencillo, a través de Sara, el sistema de aplicaciones y redes para las administraciones. ¿Y puedo hacer que no tengan que presentar ningún documento? Claro, puede usar el servicio de verificación de datos de la plataforma de intermediación. ¿Y qué tipo de datos pueden consultarse? Pues todos aquellos que ya tenga la administración, como los datos de identidad, residencia, seguridad social, desempleo y muchos más. Ya, pero se trata de datos de carácter personal. ¿Está usted segura de que los puedo consultar? Siempre y cuando tenga el consentimiento del ciudadano y sea necesario para resolver el trámite, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, y con este creo que ya está todo. Sí, eso parece. A ver si tienes suerte mañana. Porque ya sabes, te pedirán el papel que no lleves. Vaya, veo que has trabajado. Y ya lo tenemos todo en marcha. Buen trabajo. Gracias, jefe. Uy, me acabo de dar cuenta de que no traigo el certificado de empadronamiento. Pero no puede ser. Me tocará volver otro día. No se preocupe, ya no lo necesitamos. Podemos comprobar sus datos de residencia en nuestros sistemas. Si usted me autoriza a consultar la información. Claro, compruébelos. De acuerdo, firme la autorización. Entonces, ¿tampoco hacen falta las fotocopias del DNI, ni los certificados de la renta, ni de la seguridad social? No, claro que no. Estamos reduciendo el papel que usamos. Fíjese en aquel montón de expedientes antiguos y mire lo que ocupan los cuerpos. ¿Y no tendrán problemas en el futuro por no tener una copia del trámite en papel? No, está todo informatizado. Al eliminar los papeles, el trámite es inmediato y somos más eficientes. Además, si dispone de firma electrónica, se puede hacer directamente en Internet. ¿De verdad? ¿Desde casa? Cuando lo cuente no se lo van a creer. Y si tienes firma electrónica, puedes solicitar por internet la beca de la guardería. ¿Ah, sí? Pues yo ya tengo firma electrónica porque este año presenté la declaración por internet. Pues entonces entra en la página web y verás qué fácil. Ya, pero los certificados que me piden solo los tengo en papel y no todos. ¿Cómo lo presento entonces? No te preocupes que ya lo tienen todo pensado. Tú solo tienes que dar tu autorización. Venga, entra y verás. Espera. Sí, ya está. Oficina virtual.
la verdad es que mi presentación podía acabar aquí perfectamente. Porque esto es básicamente lo que nosotros hemos perseguido desde que pusimos en marcha la plataforma de intermediación de datos, y un poco pues acompañada de una serie de directrices o de líneas, ¿no?, para tratar de facilitar la vida a los ciudadanos. Probablemente estaréis, bueno, aparte de alguna sonrisa que os hemos conseguido arrancar y ver que, bueno, a lo mejor pensáis que hay mucha distancia entre lo que actualmente se sigue haciendo y lo que realmente en el vídeo se está mostrando, pero cada vez son más las administraciones, y esto en sentido amplio, es decir, administración local, administraciones autonómicas, administración general del Estado, que están en disposición de prestar este tipo de servicios tal y como se han puesto o se han planteado en la animación. Es decir, que un ciudadano con su firma electrónica, un mecanismo seguro de autenticación, pueda tramitar, presentar cualquier solicitud, cualquier trámite, sin tener que aportar documentación que ya obra en poder de la Administración, sea cual sea esta Administración, ¿no? Al margen de una serie de elementos que ha comentado la ponente anterior, Mónica, en el que bueno, pues ella hacía referencia a la disparidad de obligaciones respecto a las comunidades autónomas. No ha comentado las entidades locales, pero también están ahí esas grandes olvidadas en muchos aspectos a la hora de poder prestar servicios, ¿no?, diputaciones y ayuntamientos, ¿no?, que juegan una labor fundamental con el administrado, ¿no?, con el ciudadano. Bueno, lo que os voy a comentar es un poco cuáles son los objetivos fundamentales y básicos de la plataforma de intermediación, aunque muchos se han comentado ya, lo habréis visto pues, en las diferentes normativas, y lo ha introducido Mónica muy bien, con lo cual me ha hecho el trabajo sucio, ¿no?, en ese aspecto, a la cual le doy las gracias. En el artículo 6.2b de la Ley 11 y en normativa anterior, en la Ley 3092, se recoge el derecho de los ciudadanos a no tener que aportar documentación que ya obre en poder de las administraciones públicas, ¿no? Adicionalmente o complementariamente a este objetivo, gran objetivo, se busca la simplificación en los procedimientos, ¿no? Mucha de la normativa de la Ley 11 va enfocada a tenemos que rediseñar esos procedimientos, ver si esa proporcionalidad o esa necesidad de pedir información está justificada. Hay muchas veces que se pide información porque sí. Lo hemos pedido siempre, seguimos pidiéndolo, no cambiamos la manera de actuar, y eso nos obliga a todas las administraciones y a todas las partes de las administraciones, no solo a los gestores que están resolviendo, sino podríamos estar pensando incluso a los órganos de fiscalización. Estamos muy acostumbrados a trabajar como siempre lo hemos hecho, y hay que adecuarse un poco a los tiempos modernos, con los medios modernos, con sus ventajas y sus inconvenientes, que también los tienen, no todos son beneficios, ¿no? También parte de los objetivos que se marcan o que se persiguen en este caso es ser más eficientes, obviamente, y también mejorar en el servicio que se le presta a los ciudadanos, muchas veces de una manera indirecta. A lo mejor no vamos a mejorar el servicio que le prestamos al ciudadano que está pidiendo el trámite, pero sí vamos a evitar que ciudadanos que no se merecen una determinada ayuda, etcétera, puedan acceder a esos servicios, ¿no? Vamos a tener mayor capacidad de control, pues, del mal ciudadano. Es una manera de prestar servicios a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y siguen un poco las normas del juego como el resto, ¿no? Dentro de esos objetivos, de esos elementos, pues hay como tres fases. Una, la simplificación y el rediseño de los procedimientos, esa racionalización de lo que se necesita, cuándo se necesita, ¿vale? No es lo mismo pedir en un proceso selectivo la documentación al principio que pedirla al final. ¿Por qué no se la pido solo a los que han aprobado la oposición? Son muchísimos menos que los que se han presentado. Luego soy más eficiente sin haber hecho nada, ni siquiera tecnológicamente hablando, simplemente es un rediseño a nivel de procedimiento. Otras, muchas veces se da la circunstancia, a nosotros nos pasa, ¿no?, como gran nodo, centro de diálogo con todas las administraciones públicas, que una administración pública se está pidiendo datos a sí mismo a través de nosotros, cuando lo lógico es que primero se mirara a sí mismo, esa información la tengo yo. A veces nos pasa incluso con datos que son competencia exclusiva de ese órgano, en este caso de ese ayuntamiento, por ejemplo, cuando nos está pidiendo acceder a los datos de residencia de sus ciudadanos. Es que es tu competencia, no te lo puedo dar, entre otras cosas, porque tú mismo me lo has impedido, ¿no? Y en el tercer caso, y cuando sea necesario, facilitar el intercambio de datos entre administraciones públicas, ¿vale?, que sería siempre cuando sea necesario. Ante este panorama,
la situación en la que nos encontramos es un diálogo entre muchas administraciones gestoras que necesitan información y muchas administraciones gestoras proveedoras de información. Desde un punto de vista de economía y tecnológico es una situación bastante insostenible, bastante difícil. Es decir, a cada uno de los organismos que necesita consultar un dato, tal y como pone el papel, que es fácil ponerlo en un papel. Normalmente yo suelo decir que el papel es como el anuncio este de Bimbo, semilla de oro, ¿no? El papel lo aguanta todo. Puedo poner en papel cualquier cosa, pero cuando luego ponemos en marcha y tratamos de ver lo que nos implica o lo que nos supone a la hora de efectivamente cumplir con ese objetivo, nos encontramos con que esto es un problema. Para tratar de solucionar esa situación tecnológicamente caótica, poner un poco de racionalización, de orden, surgió la plataforma de intermediación de datos. La plataforma de intermediación de datos es un sistema que trata de facilitar el diálogo entre los cesionarios, los organismos que necesitan la información para su tramitación, para sus expedientes, etcétera, y los organismos cedentes, los proveedores de información. De manera que, basándonos en un estándar común, protocolo de diálogo entre administraciones para la sustitución de certificados en soporte papel, es el protocolo SCSP, se ofrecen servicios de datos a las administraciones cesionarias, ¿vale? Luego entraremos en el tema de los mecanismos de control, autorización, en base a cómo se fundamenta el acceso a esa información, consentimiento, si la consulta es por ley, cuando la ley exime de recabar el consentimiento, etc. Este sería un poco el escenario, ¿no? Poner un poco de racionalización. Pero claro, eso hay que ponerlo con las debidas garantías, ¿no? Nosotros, cuando se diseñó el sistema y en general en todas las comunicaciones que suele haber entre administraciones públicas, los objetivos fundamentales es garantizar los 4 pilares de la seguridad, lo que son la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la trazabilidad. La integridad en el sentido en el que toda la información que se está transmitiendo no ha sido alterada en ningún momento en esa transmisión, desde el cedente hacia el cesionario, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber uno o varios intermediarios. Nosotros somos una plataforma que tratamos de hablar con todos los grandes proveedores de información, pero luego a la hora de prestar servicios, y además se recoge explícitamente en la ley, puede haber organizaciones, hace referencia en este caso a entidades supramunicipales, diputaciones, las comunidades autónomas que juegan un papel muy importante en este aspecto, que hagan a su vez de intermediadores o de nodos de interoperabilidad prestando esos servicios. Lo que es importante es que se garantice esa integridad entre el cesionario, el responsable del tratamiento final, el que ha requerido el dato porque lo necesita para un expediente, y el proveedor de esa información, la agencia tributaria, la seguridad social, el Ministerio de Educación, la policía, etcétera, sea el que sea. Otro elemento a garantizar es la autenticidad y el no repudio. Es decir, se tiene que garantizar que quien ha pedido la información es efectivamente el órgano, el cesionario adecuado, y que no pueda decir que no se le ha enviado, que no se le ha transmitido esa información y que no disponía de esa información. Para ello, tecnológicamente, lo que se hace es que toda comunicación que se está estableciendo entre equipos se garantiza mediante la firma electrónica. Las solicitudes van firmadas, garantizamos tanto en la petición como en la respuesta. Y gracias a esa firma electrónica, aparte de garantizar la integridad, como comentábamos anteriormente, estamos en disposición de garantizar la autenticidad del que ha firmado esa solicitud, de ese órgano, de ese requirente de información, bien sea el propio cesionario o bien sea un prestador de esos servicios, ese nodo de interoperabilidad que recoge la ley, que ha solicitado en nombre del cesionario final la información. Tenemos que garantizar también la confidencialidad, es decir, que la información llega de manera inequívoca y solo a los destinatarios autorizados, y salvo los auditores que tendrán acceso a información personal y no personal de cómo ha funcionado en nuestro caso la plataforma, no queda rastro en la plataforma de información personal. Es decir, nosotros somos un mero intermediador y la información personal pasa por nosotros y una vez que se ha suministrado desaparece de nuestros sistemas, es decir, no se almacena. Nosotros no somos un proveedor intermediario de información, simplemente somos un facilitador de las comunicaciones entre el organismo cesionario, que es el cliente, y el organismo cedente, que es el dueño de la información. Y luego, mecanismos de trazabilidad. Una vez que se ha realizado todo el proceso, si yo quiero auditar posteriormente, quiero tener una evidencia de que
qué hizo un funcionario del organismo tal, todo está registrado, de tal manera que siempre se puede controlar malos usos. Es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar y que vamos a comentar, sobre todo respecto a los mecanismos y procesos de autorización y de acceso al servicio. Es decir, una cosa es la autorización que se le puede suministrar o se puede facilitar a un organismo a acceder a la información, y otra es el buen uso que haga de la misma, y eso es un elemento que tenemos que controlar. Muchas veces, y sobre todo en tramitaciones tradicionales, es algo que muchas veces no se hace, sobre todo por la complejidad que hay a la hora a lo mejor de acceder a la información. Las reglas del juego están cambiando, tenemos que prestar más servicios, tenemos que ser capaces de hacer más con menos, y tenemos que cambiar un poco el modo de funcionamiento, tenemos que asumir una mentalidad distinta y tenemos que controlar, tenemos que auditar posteriormente que el uso que se hace de esas cesiones de datos para prestar un buen servicio, en principio, son efectivamente solo y exclusivamente para el fin o para la finalidad para la que se han concebido. Adicionalmente, y dada la criticidad de este tipo de sistemas, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos: alta disponibilidad, tolerancia a fallos, funcionamiento 24/7 y una gran capacidad de rendimiento, porque nuestros servicios son demandados muchas veces sin una gran capacidad de planificación. Muchas veces depende del trámite en cuestión que la comunidad autónoma o el ayuntamiento o el ministerio de turno está poniendo en marcha en un determinado momento, para lo cual es autónomo e independiente, no depende o no nos pide a nosotros, oye, ¿cuándo puedo? No, simplemente dice, oye, te lo voy a hacer, para que lo sepas, que te voy a mandar 1 millón de peticiones en las próximas 2 semanas, porque es el volumen de transacciones que genera este expediente o esta tramitación. Y tenemos que estar en disposición de poder afrontar lo de ellos y lo de todos los demás. Desde el punto de vista interno, entrando un poco en las tripas, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Es la parte un pelín a lo mejor más técnica. ¿Cuál es el funcionamiento para garantizar los elementos de seguridad que hemos comentado anteriormente? Cuando recibimos una petición, esa petición se valida la firma, se verifica que es correcta y que la firma es válida, que el certificado no ha sido revocado, y para ello utilizamos la plataforma de validación electrónica @firma, que es una plataforma que también hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Se verifica que esa aplicación que está pidiendo acceso está autorizada, es decir, está registrada en nuestros servicios y a qué servicios en concreto. No todas las aplicaciones acceden a la misma información y por los mismos motivos. Se registra la petición pues, para temas de trazabilidad y auditorías. Se realiza la petición al organismo emisor de la información, al organismo cedente. Como hemos comentado nosotros, la plataforma en sí no tiene ningún dato personal, salvo los de los funcionarios que están autorizados a acceder y demás, con el fichero registrado en la Agencia de Protección de Datos como corresponde. Se genera la respuesta en función de la información que nos han suministrado, se firma, se registra, se sella en tiempo una vez que se ha enviado, ¿vale? Este es el último servicio, el sellado de tiempo, es un servicio complementario, no condiciona al proceso en general a la hora de suministrar la información. Siempre se puede poner una marca de tiempo generada por nuestro sistema, que está sincronizado con los equipos del Real Observatorio de la Armada, ¿vale? Importante, ¿qué información tenemos disponible a día de hoy? Es decir, para un organismo gestor que necesite realizar una tramitación, ¿qué información tiene disponible y estaría en disposición en tiempo ya de no pedir a sus ciudadanos? En este caso, el catálogo de servicios es más o menos amplio, disponemos en torno a unos 15, 20 servicios de datos, entre ellos los datos de identidad, para poder verificar y consultar los datos. Es importante distinguir estos dos elementos porque una consulta implica muchas veces el consentimiento, una verificación, normalmente no, una verificación, el ciudadano ya lo ha aportado de alguna manera. Lo que se está haciendo por parte de las administraciones es verificar que lo que aportó el ciudadano es correcto. Tiene muchos matices, sobre todo en cuanto a reticencias por parte de los cedentes a la hora de suministrar la información. Es mucho más fácil tener servicios de verificación desde ese punto de vista que desde el punto de vista sobre todo de protección de datos, como comentaba antes Mónica. Las implicaciones son obvias. Se pueden consultar los datos de residencia con algún matiz, no se tiene la misma información exactamente de la que se dispone en el padrón por limitaciones técnicas, no se da información sobre todo del histórico. Es una de las carencias que tiene el servicio y que estamos
intentando subsanar por parte del organismo cedente, ¿no? En este caso. Será la residencia a fecha actual, a fecha en la que se hace la consulta. Se pueden consultar datos del Servicio Público de Empleo Estatal, prestaciones por desempleo, importes por periodos en una determinada fecha, datos catastrales de los administrados, certificación catastral, titulaciones, tanto universitarias como no universitarias, con un pequeño matiz, ahora comentaremos, certificación de estar al corriente de pago con la agencia tributaria, pues para ayudas, contratar con las administraciones públicas y otros motivos, con la seguridad social o alta en fecha. Esos son los servicios que a día de hoy están completamente disponibles para ser consultados por cualquier administración. Luego veremos y yo que no tengo recursos, nos han recortado el presupuesto, etcétera, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo cumplir con la ley? ¿Cómo puedo acceder a estos servicios y no gastarme un duro? Sería, o por lo menos que es posible, ¿no? También trabajamos en ello, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, a la hora de prestar servicio. Sí se está trabajando en cada día tratar de ofrecer más servicios. Actualmente estábamos a punto de ofrecer el servicio de consulta de datos como perceptor de prestaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el cual se va a incluir las prestaciones tanto contributivas como las no contributivas, ¿vale? Estamos ajustando un poco la información en función de aquello que es requerido por los organismos cedentes. En este caso, trabajamos no solo desde el punto de vista del proveedor de información, sino desde el punto de vista de lo que la normativa exige al organismo tramitador para una correcta tramitación. Los servicios tienen que ser adecuados, no tener carencias, porque si no, no serían de utilidad. También estamos trabajando con las comunidades autónomas para que ellas sean proveedoras de información y no grandes consumidoras como hasta ahora de aquellos datos o de aquellos certificados que son competencia suya, como son familia numerosa y discapacidad, entre otros, ¿vale? También se les ha enviado una propuesta pues, para que incluyan nuevos servicios al catálogo de servicios que estarían disponibles. Por ejemplo, estar al corriente de obligaciones con la comunidad autónoma, el registro de parejas de hecho, etcétera. También se está trabajando por parte de la Administración General del Estado en incluir otra serie de datos o de certificados que son también bastante demandados, como pueden ser la declaración de la renta, el impuesto a actividades económicas, la vida laboral, los registros civiles, es uno de los temas justicia y un agujero negro, ¿no? Que estamos tratando de darle luz y que esperamos que de aquí a finales del 2012 estemos en disposición de ofrecer todos los servicios en igualdad de condiciones que el resto de organismos cedentes de información. Vamos a ver una parte fundamental y además está relacionada con lo que ha expuesto Mónica, ¿no? La Ley de Protección de Datos, cómo es el proceso de intercambio de datos. Un proceso de intercambio de datos consta fundamentalmente de tres fases. Una fase primera de autorización de acceso a la consulta de información. Yo, organismo cesionario o requiriente de información, necesito que me autoricen a acceder a la información en base a una serie de premisas, ¿vale? Ahora entraremos en detalle. Una vez autorizado, yo hago un consumo de esa información en función de las necesidades que requieran mis procedimientos, mis necesidades. Necesito tramitar 100.000 becas, pues tendré que hacer una serie de consultas en función de lo que esté regulado en la normativa, lo que se requiera, lo que se exija al ciudadano. Obviamente no se le va a pedir datos que no sean relevantes o vinculantes para la tramitación de ese expediente. Pero eso es responsabilidad del cesionario, ¿vale? Aquí uno de los elementos que es fundamental y que estamos regulando vía norma técnica como complemento al Real Decreto 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad son los roles y las responsabilidades de cada una de las partes. Hay unas responsabilidades que ya están claras desde un punto de vista legal, administrativo, que regula la Ley de Protección de Datos, y hay otra parte tecnológica que es la que regularemos nosotros respecto a las responsabilidades de los que pueden prestar servicios, tanto como emisores como requirentes, a la hora de hacerlo. O sea, ya no es solo que el intercambio de información sea bueno, sino que hay que hacerlo respetando todas las garantías que la ley nos exige. Una vez que se ha hecho esa consulta de datos y a discreción del organismo cedente, se realizarían las tareas de auditoría. Es decir, usted me ha hecho 1 millón de consultas. De ese 1 millón de consultas,
obviamente no tengo capacidad de auditarlas todas, voy a hacer un muestreo selectivo en función del uso, en función de lo bien o mal que vaya el muestreo, los muestreos precedentes que haya podido hacer, los cuales, si usted me ha dicho que tenía el consentimiento, enséñemelo. Muéstreme la evidencia donde se queda registrado que el ciudadano ha autorizado esa consulta de datos. O si era una consulta de datos que estaba hecha por ley, muéstreme el expediente, ya no me mande el numerito, sino muéstreme el expediente donde se justifica que, por ejemplo, la agencia tributaria necesitaba consultar los datos catastrales de una determinada persona para la resolución de un expediente, lo que corresponda, ¿no?, en ese aspecto. Desde ese punto de vista, a nivel práctico nos estamos encontrando disparidad de criterios. Normalmente los organismos cedentes suelen ser muy reacios a ceder información. De hecho, muchas veces se escudan en la Ley de Protección de Datos a la hora de ceder los datos, aduciendo muchas veces que los datos son suyos. Y no, los datos son del ciudadano. Tú tienes que dar esos datos si la ley te lo dice. Otra cosa es que se pongan las medidas y los medios adecuados y pertinentes para que esa cesión de datos se haga con las debidas garantías. Pero los datos no son de los organismos, son de los ciudadanos, ¿vale? En este caso, nosotros hemos los diferentes aspectos con los que jugamos y tratamos de conjugarlos todos y de ponerlos en valor en la plataforma de intermediación, es el modelo delegado, que es el modelo en el que a nosotros nos gusta más, ahora explicaremos un poco el porqué, ¿no?, en ese aspecto, y un modelo completamente controlado por el organismo cedente, ¿vale? En general, cuando estamos hablando de acceso a los servicios, estamos hablando consultar un dato, esa consulta tiene que estar amparada en un procedimiento, ese procedimiento tiene que estar regulado en una norma y en algún artículo de esa norma tiene que constar o aparecer la información que se requiere para resolver ese expediente, ¿no?, la cual, pues esa información esté en la plataforma de intermediación. En base a esas premisas, a esos organismos se les autoriza. Esa autorización, el modelo que nosotros llamamos delegado, nosotros tenemos unos formularios preparados explícitamente para esa autorización. Entonces recogemos esa información y lo que hacemos es registrarla. Asumimos el principio de buena fe, asumimos que el organismo cesionario que nos está pidiendo la información sabe la información que necesita, el por qué la necesita, son ellos los que conocen toda la normativa. Para nosotros es imposible, ¿no?, y en general creemos que es imposible controlar toda la normativa por la cual se regulan todos los miles de procedimientos que hay en la administración pública española. O sea, en una comunidad autónoma podemos estar hablando del orden de unos 2.000 procedimientos catalogados aproximadamente. Multiplicamos por 17, multiplicamos por los procedimientos que puedan tener las administraciones locales, más los que pueda tener la Administración General del Estado. Aquello es inmanejable, y sobre todo con la complejidad normativa que regula cada uno de esos procedimientos, donde hay la excepción de la excepción, que donde parecía que no podía darte el dato, realmente sí tengo que dar el dato, ¿vale? Pues desde ese punto de vista nosotros lo que hacemos es un control, una revisión formal, aplicamos el principio también de proporcionalidad, teniendo en cuenta que si nos han engañado, nada exime, desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos, que esa cesión de datos, el que la haya hecho, no puede decir, no, es que me han autorizado, no, es que tú estás pidiendo el dato. Yo he aplicado el principio de buena fe en las relaciones. Tú eres el responsable de esa cesión que yo te he hecho. De hecho, en el momento que el organismo cedente te transmite la información, tú tienes las mismas responsabilidades de guardia, custodia de la información que tiene el organismo cedente. Luego, no hay ningún eximente en ese aspecto. Y como mecanismo complementario, dentro de los servicios de la plataforma de intermediación, se comunica al organismo cedente, se le notifica, se le dice, oye, mira, hemos autorizado a este organismo para que consulte este dato en base a estos procedimientos, en base a esta normativa legal que nos ha presentado. De tal manera que el organismo cedente tiene información completa de quién está o quién puede acceder a su información y en base a qué norma o a qué justificación lo ha hecho en cada momento. Al margen de luego, como comentamos, las auditorías y controles que el organismo cedente quiera realizar sobre el organismo cesionario. Nosotros también en el formulario se recoge quién es el responsable a nivel de auditoría, el responsable a nivel tecnológico, el responsable del organismo que está pidiendo la información. Son distintas categorías con distintas responsabilidades, ¿no?, en todos los aspectos. Muchas son desde un punto de vista técnico. Tenemos una incidencia, tenemos que comunicárselo para que sean conscientes del problema, y otros, como el caso de las auditorías, lo que nos interesa es que el organismo cedente sepa quién tiene que contactar con el cesionario. No es a priori nuestra responsabilidad, aunque luego todo el soporte que existe a la hora de prestar servicios podríamos ayudar en esas tareas.
El otro modelo es un modelo que hay un organismo en concreto que controla y verifica cada una de las normas que ampara cada uno de los procedimientos. Ha decidido que está en disposición de poder controlar hasta ese nivel de detalle. Entonces, inconvenientes que encontramos en este modelo: las autorizaciones son muchísimo más lentas, es un proceso muchísimo más pesado y nos conlleva sobre todo muchísimas revisiones. Inicialmente se rechaza el procedimiento, se justifica el porqué en base a pues que había una normativa adicional, ¿no? O sea, ese tipo de subsanaciones llevan mucho tiempo y hemos constatado que desgastan. Por eso preferimos un modelo en el que hay una relación de confianza entre administraciones públicas, un poco lo que le comentaba Mónica antes entre bastidores, ¿no? Parece que se nos trata a las administraciones públicas como ladrones de información, como si fuéramos a sacar beneficio de esa información, cuando lo único que se pretende en el 99,99999% de los casos es prestar servicio al ciudadano. De hecho, la administración electrónica en algunos casos nos complica la vida. Por ejemplo, una solicitud que hacemos en papel es muy fácil que se firme el consentimiento por parte de todas las personas. Tenemos que empezar a buscar mecanismos para esa autorización mancomunada, por decirlo de alguna manera, o en la que varias personas firmen el consentimiento en la propia solicitud, cuando normalmente pues, está pensado pues, para que una persona, un ciudadano, de hecho, en buena fe, le estamos complicando la vida. Tecnológicamente le obligamos a hacer más cosas a las que a día de hoy sí existe un salto cultural. Todavía el ciudadano no está habituado a hacer ese tipo de actividades. Normalmente en una pareja lo suele hacer una persona, a lo mejor no los dos, y acaba delegando todo, ¿no? Muchas veces incluso desde el punto de vista de que le cede sus claves privadas, le cede para que haga lo que tenga que hacer en su nombre, ¿no? Sin ningún tipo de contrato ni de elemento entre medias. Hasta aquí un poco lo que sería el funcionamiento. Sí, creo que es significativo, nos quedan 15 minutos, ver un poco cuál es el repaso, la evolución de la plataforma, de los diferentes servicios y el consumo que se tiene por parte de las diferentes administraciones públicas, ¿vale? Luego terminaremos pues con esa herramienta que os comentaba, que también está a disposición de todas las administraciones públicas para que a día de hoy, y sin gastarse un duro, más allá de lo estrictamente necesario, sean capaces de consultar toda la información que se ofrece en la plataforma de intermediación. Si os fijáis, estos son, se puede ver los servicios que se han ido publicando y la fecha en la que se publicó el servicio, y en las dos columnas lo que se está registrando son los organismos, o mejor dicho, las aplicaciones. Muchas veces se suele vincular aplicación y organismo, aunque la realidad no es siempre exacta, ¿no? En ese aspecto. Nos encontramos que determinados organismos tienen varias aplicaciones para consumir esta información, ¿no? Está departamentalizado, no lo han aglutinado en un departamento como un servicio horizontal, ¿no? Muchas veces tenemos, pues se nota que los servicios iniciales, como fueron las consultas de datos de identidad o los de residencia, tienen un mayor índice de penetración. Hay más administraciones que ya están consumiendo esos servicios y que poco a poco se va extendiendo al resto de servicios que se están prestando, ¿no? Según su capacidad tecnológica les va permitiendo, o según van ofreciendo esa información a los diferentes organismos gestores, y esos organismos gestores se lo demandan como una necesidad para incluir en sus respectivos trámites. En la columna de la derecha tenemos los que están en fase de preproducción, que lo que nos dice es que en una fase relativamente corta de tiempo prevemos que puedan estar explotando, puedan consumir esa información actualmente. Si clasificamos esa información que veíamos anteriormente por tipologías, es decir, organismos de la Administración General del Estado, organismos o aplicaciones de comunidades autónomas y organismos de entidades locales, vemos que más o menos podríamos incluso equiparar el uso que hay desde el punto de vista de la Administración General del Estado con respecto a las comunidades autónomas en cuanto al uso y al consumo, y sin embargo donde hay una gran carencia, un gran salto es a nivel de entidades locales y diputaciones y ayuntamientos. Es donde, desde mi punto de vista, es necesario divulgar los servicios que existen, facilitarles en la medida de lo posible ese acceso a esa información, porque son grandes prestadores de servicio a los ciudadanos y muchas veces con unos medios o unas capacidades bastante limitadas, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante no olvidar que todos formamos parte de la Administración. Cuando antes comentaba Mónica respecto a la ley, ¿no? Esos plazos para cumplir con la normativa, que no significa que la Administración General del Estado
cumpla con ellos a día de hoy. El pasado 3 de junio se hizo, en el Consejo de Ministros se llegó a un acuerdo para cumplir la ley, que teníamos que haber cumplido el 1 de enero del 2010, intentar cumplirla en un 60% de lo que todavía no se cumple actualmente, en un 40% a finales de este año, con aquellas tomando como referencia aquella información que ya existe en la plataforma de intermediación, que ya sin hacer nada especial se podría suprimir, evitar pedir al ciudadano, y cumplir el 100% a finales del 2012. 100% será imposible, os lo adelanto, no hace falta ser un gurú, pero sí como referencia va a marcar un poco la tendencia y va a solventar diferentes problemas que se tienen tradicionalmente, pues registros civiles, registros mercantiles y otro tipo de registros que tienen como una prestación de servicios paralela, ¿no? Que no es tan fácil ese intercambio de información entre administraciones. Pero si realmente se quiere cumplir con ese objetivo, hay que tener en cuenta a todas las partes, comunidades autónomas y ayuntamientos. Son tanto consumidores como proveedores o cedentes de información. Y o jugamos todos y estamos todos en la misma disposición de ofrecer información, o el perjudicado es el ciudadano. El ciudadano es el que llegas y le dices, Ley 11, no se le pedirá ningún papel que obre en poder de la Administración. Y luego vamos a la letra pequeña, no la de la protección de datos, sino la que dice, la comunidad autónoma tal, pues ha dicho que en su plan estará en el 2018, con lo cual a ti te toca presentar el papel. O el ayuntamiento tal, no se sabe, ¿no? Porque no, con lo cual el volante de empadronamiento, en los casos que en servicio que tenemos no lo cubre, te toca presentar el volante de empadronamiento, lo cual genera un efecto negativo, contraproducente. El ciudadano está acostumbrado a que se le ha facilitado la vida y se lleva el shock cuando en algunos trámites o algunos procedimientos eso no es así, ¿no? O sea, hay que tomar medidas integrales en ese aspecto. Un ejemplo de ello nos lo encontramos, por ejemplo, en las consultas de títulos universitarios y no universitarios. Los títulos están en base de datos desde el año, con una cierta calidad, desde el año 91 e identificables por DNI desde el año 96 aproximadamente, porque antes no era obligatorio. El resto está en papel. Tenemos unos libros maravillosos donde están registrados todos nuestros títulos. Y claro, la persona que sacó la titulación en el año 85 pues no va a entender que se la trate o se la discrimine respecto a la persona que está en disposición de un título más reciente. Dirá, es que claro, a los viejos se nos trata mal, ¿no? O similar. Bueno, también estamos tomando medidas, ¿no? En ese aspecto pues pusimos en marcha, entró en funcionamiento hace un mes, un proceso para digitalizar todos los títulos universitarios y no universitarios, de manera que la administración electrónica, desde el principio hasta el final, sea posible. De tal manera que si a alguien se le requiere el título no tenga que aportarlo realmente, sino que se pueda consultar esa información, al menos desde el año, nosotros estimamos desde el año 70, que es lo que sacamos en pliego, las ofertas nos van a garantizar por lo menos desde el año 50 o anterior, ¿vale? Anterior a 1950, 1940, la verdad que pedimos disculpas, ¿no? Pero creo que se escapa un poco de... También consideramos que probablemente no se le esté prestando servicios a una persona de esa edad, ¿vale? En cuanto al uso, un poco el reflejo de lo que comentábamos antes se ve en el uso que hay de los servicios, ¿no? En el año 2009 prácticamente los servicios que más se demandaban, la consulta de identidad y los servicios de datos de residencia, que se siguen manteniendo con gran diferencia a día de hoy, con oscilaciones. Muchas veces uno de los parámetros, sobre todo que le gusta a los políticos, es cuánto hemos incrementado el uso respecto al año anterior. Y en este caso la respuesta es que esto no funciona así, esto funciona en función de la demanda. De hecho, si hemos metido en la ley una indicación para que se optimicen los procedimientos, las consultas de identidad que ha hecho un organismo en el año 2009 no tiene por qué repetirlas en el 2010. La identidad no ha variado, es un dato permanente. Luego, dentro de sus trámites o de eficiencia de los procedimientos está el no volverme a pedir un dato que ellos ya tienen. Eso, por ejemplo, no se puede aplicar a datos de residencia u otro tipo de información que puede variar a lo largo del tiempo, ¿vale? Con lo cual creo que es bastante significativo, ¿no? Esa disparidad, ¿no? Y esa variabilidad que comentábamos antes, que nos condiciona a nosotros a la hora de prestar servicio, porque tenemos que estar dimensionados para tener mucha más capacidad de la que en media se necesitaría, ¿no? Nosotros no podemos fallar, no podemos decir, no, hoy no prestamos servicios, hoy usted no gestione, no dé becas, no haga nada, o délas todas y ya veremos si a alguien se le ha colado porque no estaba disponible. Es algo que no sería asumible, ¿no? en ese aspecto.
Observaciones significativas de resumen de lo que hemos visto es que hay un uso creciente de los servicios, cada vez hay más aplicaciones, al haber más aplicaciones, además bajo el modelo que hemos propuesto, en el que el coste de la primera es más o menos significativo, pero el coste de las sucesivas, al ser el mismo protocolo, el mismo funcionamiento, decrece significativamente, es mayor, ¿vale? Hay que cambiar todos los formularios, adecuarlos para cumplir con la Ley de Protección de Datos, para recabar adecuadamente el consentimiento, para que esa tramitación desde el principio, desde el ciudadano, ¿no?, sería donde empieza, hasta su resolución después de haber hecho la consulta de datos pertinente, se haya realizado adecuadamente. Necesidad de convenios. Los convenios son uno de los elementos administrativos que más ralentizan la puesta en marcha de los servicios. Tecnológicamente tenemos, por ejemplo, comunidades autónomas que están en disposición de consultar los servicios y hasta que no se firma el convenio no se usa. Con lo cual, el perjudicado realmente es el ciudadano, que no puede ejercer ese derecho que le reconoce la ley. También tenemos otro, y esto es un poco animaos, ¿no?, a aquellos que seáis responsables de entidades locales, a las cuales ahora os daré los mecanismos para que podáis consumir a día de hoy esta información. Muchas veces los organismos cedentes, y sobre todo en época de crisis, arguyen que si no hay una masa crítica de los servicios que ya han ofrecido, ya sea agencia tributaria, seguridad social, grandes proveedores de información, no publicarán más servicios. Lo cual, uno, la ley no dice que la información no se le pida al ciudadano en función de otros usos que haya de los servicios, no hace ningún tipo de referencia al respecto. Pero sí es razonable que si los servicios cada vez son más conocidos, se hace una adecuada difusión de los mismos y se consumen más por los organismos, haya más demanda y más capacidad para poder ofrecer más servicios nuevos, ¿no?, que es un poco el objetivo que tiene a día de hoy la plataforma de intermediación. Cuando toda la información esté disponible a través de la plataforma o por otros mecanismos alternativos, los objetivos serán otros. Pero ahora mismo los objetivos fundamentales son esos. Para entender la ventaja sobre la que se apoya la plataforma de intermediación, es un poco entender lo que era el protocolo, lo que es el protocolo de sustitución de certificados en soporte papel. Básicamente, tecnológicamente hemos definido unos esquemas en base a etiquetas XML, que es lo que se utiliza prácticamente en casi todos los servicios de intercambio de datos estructurados a día de hoy, con el objetivo de facilitar la interoperabilidad entre organismos. Y lo que se ha añadido respecto a versiones anteriores es información que nos permite ser más precisos a la hora de identificar quién es el que lo está solicitando, no el solicitante, el ministerio tal, sino la unidad tramitadora en concreto que está solicitando esa información. Y para qué procedimiento, si tiene un código. En la Administración General del Estado estamos codificando todos los procedimientos. Me consta que las comunidades autónomas tienen también un código para sus procedimientos. Luego, ¿cuál es el código de procedimiento en base al cual estás accediendo y la descripción del mismo? Y el identificador de expediente, ¿no?, como información complementaria a lo que ya se pedía anteriormente, información respecto al funcionario, la finalidad en sentido amplio, o si se hacía esa consulta en base al consentimiento o en base a la ley. Para garantizar y para darle más valor a lo que sería el protocolo, que es como nosotros ofrecemos los servicios, no nos podíamos olvidar de los clientes, ni siquiera de los organismos proveedores de información. Para ello, el Ministerio de Política Territorial ha desarrollado unas librerías, básicamente y sobre ellas unas aplicaciones que permiten consumir información y ofrecer información. O sea, cumplen un poco todos los papeles que nos podríamos encontrar en ese aspecto. Y se han actualizado respecto a versiones anteriores que existían para que tecnológicamente estemos con los estándares tecnológicos más actualizados respecto a firma electrónica, por ejemplo WS Security en lugar de XML de SIG, etcétera. Y facilitar también los procesos de instalación de dichas aplicaciones, de tal manera que con asistentes visuales, gráficos totalmente asistidos, la instalación de esas aplicaciones, sobre todo desde el punto de vista de los clientes, que son los organismos más demandantes, sea fácil. ¿Qué es lo que hemos, bueno, voy a saltar los elementos tecnológicos, qué es lo que hemos conseguido? Lo que hemos conseguido es poder ofrecer a todas las administraciones públicas que lo necesiten, no es obligatorio, sino opcional, una aplicación web que sea funcional, sencilla, intuitiva, completa,
¿vale? Y segura, es decir, todas las comunicaciones están basadas en HTTPS y auditable. Dejamos rastros de todos los funcionarios que han hecho uso de nuestra aplicación. Todas las peticiones, como cumplen el estándar, quedan registradas y queda registrado quién es el funcionario que ha accedido a la aplicación, que previamente tiene que haber sido autorizado al servicio. Estos servicios se clasifican, bueno, directos o intermediados, según vengan a través de la plataforma de intermediación, o bien, cumpliendo el protocolo, no se muestren en la propia plataforma. Existen algunos servicios, como por ejemplo los datos de renta, que la agencia tributaria también los ofrece, no intermediados, sino de manera directa. Esta aplicación también podría consumir esa información. La aplicación es muy sencilla. Uno de los objetivos que se perseguía es, una vez que se autentica el usuario, que ahora veremos cómo se le ha autorizado, se recupera toda la información en base a esa identificación electrónica. La aplicación requiere certificado electrónico como mecanismo de autenticación y de acceso a la aplicación, y aparece un formulario en función del servicio que él haya seleccionado. En función de ese servicio aparecerán unos procedimientos para los cuales ese funcionario está habilitado, esos procedimientos que permiten consultar esos datos. Es decir, hay una relación directa entre procedimiento y datos que se necesitan para realizar el procedimiento, y luego una asignación de funcionarios a cada uno de esos procedimientos para la consulta de información. Nuestra experiencia nos ha demostrado, después de varios años, que a los usuarios hay que dejarles los mínimos grados de libertad a la hora de aportar información relativa a la tarea que están realizando. Si se puede codificar y puede estar regulada y controlada y no le dejamos esa libertad, entre comillas, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que el usuario, incluso por buena fe, pues no es todo lo preciso que se puede ser a la hora de haberlo catalogado y haberlo diseñado con antelación. De tal manera que rellena un simple expediente, o sea, un simple formulario, le da a enviar y el sistema le muestra, como vemos, pues la información que ha enviado, el estado, que se ha tramitado correctamente y las titulaciones que posee esta persona en el lado de la derecha. Aunque la persona sea yo el que está a la izquierda, las titulaciones, como podéis entender, no son las que yo tengo, porque son datos que no están protegidos, pues son datos simulados, ¿no? en ese aspecto, ¿vale? Con lo cual son datos ficticios. Como os comentaba, la aplicación tiene los mecanismos para asignar autorizaciones a los usuarios en función de servicios y en función de procedimientos, y se controlan los servicios para los que un determinado usuario tiene potestad para poder acceder. Visto esto, y visto que todos estáis en disposición, realmente al final de la presentación aparece la dirección donde nos podéis solicitar estas aplicaciones para poder hacer uso de ellas libremente. ¿Hacia dónde evoluciona la plataforma de intermediación a la hora de no solo prestar más servicios, ¿no? Se evoluciona desde un punto de vista de interoperabilidad, tratando de mejorar continuamente. Tener más prestaciones en cuanto a la hora de prestar los servicios que actualmente ya están y nuevos servicios, más control o mayor capacidad de control a la hora de prestar esos servicios. Estamos ahora valorando el tema de la inclusión de los nodos de interoperabilidad, que una diputación o una comunidad autónoma presten servicios tecnológicos a los distintos ayuntamientos, elementos de transparencia, que un ciudadano pueda saber qué consultas se han hecho de sus datos con su consentimiento. Obviamente no vamos a dar aquella información de consultas que se hayan hecho por ley. Obviamente, si la agencia tributaria está haciendo una investigación, eso debe quedar en guardia y custodia hasta que la agencia tributaria notifique si procede al ciudadano por otros medios y causas, ¿no? en ese aspecto. También los organismos cedentes de información se les va a dar acceso para que vean, ya no solo se lo comunicamos, sino que si quieren pues puedan acceder a nuestra aplicación para auditarla, para ver esas transmisiones de datos que se han intercambiado entre administraciones públicas, pues ellos sean conscientes, vean la transparencia en la manera en la que se presta servicio por parte de la plataforma, ¿no? Quiénes han accedido, qué usuarios han accedido, qué normas, etcétera, ya que todo eso lo dejamos registrado en la plataforma para estas labores de auditoría. Y adicionalmente, como elemento de valor añadido, ya desde un punto de vista tecnológico se están ofreciendo servicios que verifican, o sea, que permiten verificar los acuerdos de nivel de servicio. A la hora de prestar este tipo de servicios, de interoperar entre administraciones, lo que es muy importante es garantizar que aquello a lo que nos hemos comprometido lo estamos cumpliendo.
Si estamos diciendo que prestamos un servicio con un tiempo de respuesta inferior a no sé cuántos milisegundos o a no sé cuántos segundos, que tenemos una disponibilidad del 99,9%, un tiempo de respuesta X, una recuperación ante fallos determinada, que cumplimos. Actualmente mucho de este tipo de servicios, los organismos cesionarios lo hacen en base a consultas que no deberían hacer de datos ficticios y reales. Se ha diseñado un servicio que proporciona esta información, ¿vale? Entraríamos dentro de lo que en el argot tecnológico se ha denominado gobierno SOA, ¿no? de una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Pero es un servicio de valor añadido. Permite a los organismos cesionarios que necesitan esa información saber cuál es el estado de los servicios que proveen datos, si están disponibles, no están disponibles, si hay algún tipo de actuación prevista, pues que no van a poder consultar la información en tiempo real, lo cual permite también una mejor gestión y una mejor prestación de servicio a los ciudadanos por parte de todas las administraciones públicas. Y ya está, no hay más. Si queréis más información, tanto de la plataforma de intermediación como solicitarnos información, el software que os he comentado que está a vuestra disposición, ahí tenéis vuestros datos. La gente que está prestando este servicio está disponible de 9 de la mañana a 6 de la noche y se trata incluso en cuanto a incidencias, se presta el servicio en 24/7, o sea que hay total disponibilidad para que cualquier incidencia por lo menos se recepcione y empiece a ser tratada y gestionada por parte de nuestro centro de atención a integradores y desarrolladores. Y eso es todo. Perdona, solo un segundo. Antes de empezar con el turno de preguntas, informaros de un cambio en la agenda. Mañana vamos a empezar la sesión a las 9:30 con una demostración práctica de contratación electrónica. Será de 9:30 a 10 y luego mantenemos la agenda prevista. Sí. Hola, buenas tardes. Tenemos la Comunidad Autónoma de Murcia y nosotros estamos inmersos en un proyecto de principio implantar la administración económica en la Comunidad y hemos empezado por la simplificación de los procedimientos. Ahora mismo ya estamos terminando esta fase y hemos tenido poner en marcha la plataforma, la comisión para cuyo convenio se firmó el año 2017. Hemos tardado casi un año en poder acceder a la plataforma, es decir, la Comunidad Autónoma tenía acceso a SARA sin convenio, pero lógicamente los servicios no se podían ofertar porque nosotros no teníamos acceso porque no teníamos convenio. Con lo cual, en la reflexión que se hace, pues para mí son dos reflexiones. La primera, que el acceso a SARA ha sido bastante difícil, ha sido complicado, los protocolos de seguridad son lógicamente muy altos y el hecho de que se tenga que autorizar al funcionario relacionado con el procedimiento para que pueda bajarse esa información, tenga que dar su verificación, su identificación, pues lógicamente retrasa el momento de acceso a la información de una manera bastante, lo complica de manera bastante Luego, por otro lado, hemos tenido que poner en marcha una plataforma interna de intermediación, porque lógicamente no todo está en SARA, es decir, se echa de menos muchos certificados que se necesitan para interoperar dentro de la Comunidad Autónoma y por lo tanto hemos tenido que poner en marcha, estamos inmersos, una plataforma interna, pues eso, para conseguir los PNCs, para conseguir el informe de INDOSA, que son los primeros documentos certificados que van a estar disponibles. Entonces, claro, nosotros que de 150 procedimientos lo que es el éxito de la administración electrónica va a ser precisamente la eliminación de 685.000, o sea, tenemos los datos de 150 procedimientos, se eliminan 685.000 documentos de tráfico interno y externo de la administración regional. Imaginaos lo que supone cuando tengamos los 1.400 procedimientos perfectamente rediseñados en los que haga un dato de que muchísimos documentos van a eliminarse gracias a esa plataforma. Por lo tanto, el éxito de todo depende del funcionamiento, o esto es lo que yo pienso, del funcionamiento de las plataformas de tratamiento. ¿Qué ocurre con SARA? Nosotros
El acceso a Sara lo vamos a tener después de mucho trabajo con la Dirección General de Informática. Nosotros somos tres locales. Lo vamos a tener a partir del mes de julio. Entonces, hay una expectación tremenda de los certificados que nos vamos a poder bajar de Sara, aunque vamos a tardar, ya te digo, porque tenemos que certificar a los funcionarios que van a tener que gestionar esos certificados en cada procedimiento. Pero la impresión que tenemos es que Sara no está suficientemente, primero que hace falta una formación e información urgente dentro de las administraciones, por lo menos la Unión Autónoma de Murcia, y supongo que también en otras, porque la administración electrónica para mí es una gran desconocida en cuanto se desciende al detalle, por tanto la formación a nivel funcionarial por lo menos tiene que ser intensa. Y luego, por otro lado, que no es esos servicios que se están utilizando. Entonces, no se están utilizando suficientemente. Esa es la impresión que nosotros tenemos. Pero no, sí, el criterio, entonces la pregunta, después de esta introducción tan larga, la pregunta es ¿cómo subir, cuáles son los criterios o protocolos por los cuales se suben los organismos cesionarios, suben esos datos a Sara? Los cesionarios serían cedentes, los que dan información. A Sara, y respecto de las comunidades autónomas, ¿cuáles van a ser los protocolos también con los que vamos a tener o a poder subir aquellos documentos cuya competencia de gestión es nuestra, pues vamos a poder subir a Sara? No, mira, porque si es una herramienta tan segura, mira, lo ideal es funcionar con un hasta ahora el problema que hemos tenido a la hora de conseguir información no ha sido que los cedentes quieran poner información y no hayan sabido cómo. De hecho, ese tipo de situaciones, cuando nos llaman, oye, que somos el organismo tal, último la Dirección General de Seguros, queremos ofrecernos la información, los certificados que emitimos a través de la plataforma de intermediación, la respuesta es, vale, nos reunimos mañana, lo ponemos en marcha y se comienza el trámite. No hay ningún problema ni ninguna... claro, efectivamente. Lo que suele pasar es que el organismo cedente suele ser muy reticente a la hora de dar información. Podemos irnos al proceso, como os comentaba, en el caso del INE, que parece que la información son los guardianes y custodios de una información que cuando ha habido elecciones no hemos publicado en los tablones de anuncio, en los tablones del censo electoral. ¿Cuál es el equilibrio a la hora de ofrecer información o de no hacerlo? Entonces, nosotros lo que nos encontramos es con un problema porque los organismos cedentes de información son reticentes a la hora de ofrecer información. Ese es un problema muchas veces más político, administrativo político que tecnológico. Tecnológicamente el tema está bastante claro y si hay un problema se resolverá. Desde un punto de vista administrativo hay reticencias. Incluso hay reticencias desde el punto de vista de considerar que las consultas solo se pueden autorizar si son con el consentimiento y no si una ley que exime del consentimiento lo hace por un mismo canal. Y te ofrecen un canal alternativo de hace 40 años. Mándame usted un escrito con no sé qué y yo le doy vía CD la documentación correspondiente. Esas cosas ahora mismo no se entienden. Es un problema de cambio cultural a nivel de todas las organizaciones. Por ejemplo, en el caso de la Administración General del Estado, como proveedores de información, pues a nivel del acuerdo político de este último 3 de junio, está llegando a los centros directivos para decir, es que la información la tenéis que poner, sí, sí. O sea, tú no te puedes negar, como una comunidad autónoma nos dice, no, es que el Departamento de Familia Numerosa no va a dar los datos. ¿Cómo que no va a dar los datos? O sea, la ley dice que tiene que dar los datos. Lo que tenemos que hablar son las condiciones tecnológicas para garantizar los requisitos de seguridad, pero los datos no son suyos, es lo que comentábamos al principio, son del ciudadano. Y a quien se le va a prestar servicio es al ciudadano, luego no te puedes negar a dar esa información. Ese es realmente el problema fundamental que se tiene. Pero poco a poco se está consiguiendo que cada vez más las administraciones sean proveedoras de información. Hay muchas veces viene siendo de motu propio, hay grandes organismos proveedores, dependiendo a lo mejor del canal, muchas veces. Una gran demanda que tenemos nosotros es que la información sea a través de este mecanismo. ¿Por qué? Porque permite homogeneizar todos los accesos. Lo que no tiene sentido es lo que comentamos al principio de la exposición, que yo como organismo requiriente de información, cesionario, tenga que ir a hablar con 18 administraciones de 18 maneras distintas. Entonces lo que quiero es un mecanismo homogéneo que pueda automatizar, que pueda tratar, y eso me permite escalar. O sea, lo que me permite es dedicar menos tiempo a tareas poco productivas y más tiempo a prestar servicios de valor al ciudadano, es lo que se persigue. Entonces, en cuanto al protocolo,
en el caso concreto de Murcia, con la cual ya hemos hablado con la parte informática, no hay ningún inconveniente en el que se ofrezcan servicios de la comunidad autónoma o de ayuntamientos vía de la propia comunidad y que estén a disposición del resto de administraciones públicas. O sea, de hecho es que las barreras en ese aspecto son nulas, no existen. Otra cosa es... ¿Perdón? Sí, pero el cambio de versión es un cambio de versión que venía ya desde el 2009, en el que, de hecho, además lo vamos a regular por norma técnica, como el protocolo, pero eso es un tema que ha sido una circunstancia puntual en ese aspecto. De hecho, además, aunque cuando uno llega, pues le afecta, ¿no? Y dices, joder, es que a mí me ha pillado y es el caso vuestro. Pero con todo y con ello, soluciones se dan. Otra cosa es que encaje, o que el momento, el timing en ese sea el adecuado o se pueda realizar. Pero los problemas tecnológicos se solventan, ¿no? De hecho, hemos trabajado con muchas comunidades autónomas, les hemos facilitado el código si es necesario. Mira, tú estás utilizando es tuyo, no estás utilizando nuestra librería, mira, yo te doy una parte que es intrínseco mío, porque lo que se persigue, además amparado en la ley 11, es la compartición de ese conocimiento, por resumirlo, de la administración pública para que sea utilizado por todas las administraciones públicas, con lo cual esos problemas normalmente se solventan, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el caso, antes comentó Mónica también, el trámite de empadronamiento, ¿no? ¿Y qué más pasa a través de, o a partir de, ¿no? Nosotros tenemos en marcha un servicio que es el de comunicación del cambio de domicilio, que está disponible, está también en 060, y uno de los objetivos que nosotros perseguimos es que todos los ayuntamientos ofrezcan directamente a sus ciudadanos la posibilidad de comunicar a las administraciones públicas, tal como dice la Ley 11, en un único acto administrativo su dirección, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, al IMSS, a la Policía para la renovación del DNI, a Tráfico, que es el único que nos falta y que esperemos que esté este verano ya en cartera, ¿no? Como destinatarios. Luego, son servicios que están ahí, están a disposición, y muchas veces no se usan, pero a lo mejor no se usan por parte del desconocimiento, pues, de las administraciones que podrían utilizarlo, ¿no? Es un poco el objetivo de difusión que tenemos nosotros, dar a conocer a las administraciones, sobre todo a los gestores, que eso existe. Uno de los resultados, por ejemplo, es un estudio que ha hecho la Dirección General de Organización de nuestro Ministerio de Inspección de los Servicios con todos los ministerios, es una foto de qué información está pidiendo la Administración General del Estado a día de hoy. Y los datos de identidad, de residencia, titulaciones, a día de hoy son los que más se siguen pidiendo en muchos aspectos, a pesar de que existen herramientas. Y le preguntas al departamento tecnológico y dice, nosotros no pedimos nada, ya lo tenemos todo implementado. Sin embargo, los gestores, por diversidad de motivos, ¿no? Muchos son culturales, otros son procedimentales, por X motivos, se sigue pidiendo esa información en papel al ciudadano. O tenemos que ir, comentaba un poco antes, todos alineados. Lo que pasa es que la administración es muy grande, somos un gran dinosaurio. O sea, yo te cuento el caso de otras comunidades autónomas en las que están consumiendo todos los servicios desde hace años, están conectados a SARA desde hace años. Ese es un problema de timing de cada organización. Cada organización, hasta que consigue ajustar los servicios, es muy complicado. Yo, por ejemplo, el caso de Murcia, que lo conozco bien, porque ayuntamientos de Murcia hablaron con nosotros, como no estaban conectados a SARA y tal, pues hasta... O sea, es un problema, pero estamos hablando desde el año 2007, o sea, no... Pero son problemas que se van solucionando. El tema es que nos tenemos que mover todos. La administración es una maquinaria muy grande que cuesta empezar a mover, pero si todos empezamos y nos movemos en la misma dirección, utilizamos iniciativas que ya existan, esta u otras iniciativas o mecanismos o servicios, como nuestro ministerio trabaja en esa línea, en tratar de dar facilidades al resto de administraciones públicas, desde prestando servicios a dando el software, como comentaba yo anteriormente. Manejamos un abanico muy amplio de posibilidades o de servicios en sentido amplio para que las administraciones puedan prestar servicios a los ciudadanos. ¿Tienen pensado algo para quizás esa desconfianza en la seguridad de la empresa desaparezca? La desconfianza es una desconfianza de las personas o del gestor. Sí, pero es un tema de cultura. No cedemos el dato. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? El INE en este caso llega, autoriza el procedimiento, después de fiscalizar la norma, revisar la norma de arriba a abajo, tal, el artículo, no sé qué. Eso no vale de nada. Si yo he autorizado en el organismo cesionario a un funcionario, nada le exime de poder hacer un mal uso. O
no es mejor solución que la anterior, hay que auditar. Si me viene una carta de un subdirector, ellos dicen, no, es que cuando me viene la carta del subdirector o del responsable de turno con la lista de todos los datos que necesitan para ese trámite, yo se la doy tranquilamente y dices, es que me pueden haber colado los datos igual, si es que tengo que hacer las mismas tareas de auditoría. O sea, es un tema muchas veces cultural. En cuanto a seguridad, todas las comunicaciones van cifradas porque la red SARA, las comunicaciones en sí mismas van cifradas. Nosotros incluso a nivel de interoperabilidad las comunicaciones van cifradas porque utilizan un protocolo seguro. Se garantiza el control de accesos, hay auditorías. O sea, mecanismos tecnológicos tenemos muchísimos más de los que tenemos en el mundo antiguo. Yo no ni siquiera tradicional, en la otra administración. Lo que pasa es que en la otra administración son cientos de años en los que nos hemos ido acostumbrando y ya está. Te viene de una persona con una autorización y dice, es que me han autorizado. Y el garabato lo ha hecho él a la esquina porque se le había olvidado no sé qué y te lo entrega. Y se acepta, y no se verifica. Y aquí pedimos validar la firma electrónica, el no sé qué, el no sé... Pedimos muchas veces más cosas, pero por mera desconfianza. A veces porque pensamos que, claro, esto tiene mucha más potencia. Lo que hacemos papel a papel, pues tiene un menor alcance, pero claro, estamos hablando de millones de intercambios de información. Controlémoslo. Tenemos un mecanismo de transparencia. Por ejemplo, la agencia tributaria, yo creo que es una línea que lo he comentado anteriormente para nosotros en la plataforma de intermediación, os permite a todos los ciudadanos conectaros en su sede electrónica y con un certificado electrónico ver todas las transmisiones de datos que ha emitido la agencia tributaria a otras administraciones, con vuestro consentimiento. Obviamente las de por ley, ya os he dicho que están excluidas. Yo creo que mejor garantía directamente al ciudadano es decir, mira, como ciudadano, aquí tienes todo lo que se ha consultado. Si tienes dudas de algo, mira, aquí está registrado. Toma las medidas, quéjate, porque es la manera en la que normalmente se funciona. Es decir, oye, que se ha cedido un dato y yo no di el consentimiento o no. Pues vale, el consentimiento las administraciones lo tienen que guardar. Los formularios normalmente se suele recabar el consentimiento, mejor o peor, podríamos hablar en algún tecnicismo legal, si es acorde a la ley o no, si la buena fe a la hora de prestar servicios es mejor o es suficiente o no es suficiente, pero lo que está claro es que si el consentimiento lo tienes que guardar, los organismos que requieren la información estarán guardando el consentimiento y cuando se les audite, tirarán de consentimiento, en papel o en electrónico. O sea, son mecanismos más que garantistas a la hora de prestar servicios. De hecho, nuestra administración sigue siendo una administración garantista. Si fuéramos a un modelo americano, que tendemos a ir en mucha normativa, por ejemplo, en la Directiva de Servicios, la declaración responsable, es un mecanismo muy... esa declaración responsable tiene que permitirnos también a las administraciones prestar esos servicios de manera razonable. ¿Vale? Muchas veces no prestamos mejores servicios, a lo mejor por la Ley de Protección de Datos, que nos obliga a pedir un consentimiento explícito unívoco cada vez. Por ejemplo, una prestación que damos sine die, o sea, pero que hay que renovar periódicamente para verificar que se siguen cumpliendo los datos, le obligamos al ciudadano a volver a presentar la documentación, la solicitud, aunque luego los datos se los pidamos nosotros de oficio. Luego, permítanos que directamente le tramitemos todo online, que le prestemos un servicio integral. Y si detectamos que en algún momento ha dejado de cumplir, se lo notificamos. Pero mientras tanto, es que ni le molestamos, le seguimos enviando su pensión para que usted se despreocupe.